Me hicieron una pregunta sobre dinero y cómo mantener el dinero. Bueno, no soy un experto en el tema, pero sé que el dólar estadounidense está en una crisis severa y está en riesgo de dejar de ser la moneda de reserva preferida de los países y los principales bancos del mundo. El dólar papel en realidad no es dinero real. En algún momento podría perder todo su valor, por lo que te aconsejaría resguardar el valor de tu dinero adquiriendo algunas monedas de oro y de plata. Pero bien, quiero terminar esta presentación hablándoles un poco sobre preparación. Lo primero de todo, y lo más importante, es la preparación espiritual. No me avergüenza admitir que nací en una familia cristiana que cree en la Biblia. Sé por entrevistas y estudios que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos prisioneros de guerra estadounidenses, con fuertes creencias espirituales, que fueron encarcelados en campamentos de concentración, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que los que no, aún comiendo la misma comida, teniendo la misma atención médica, haciendo el mismo trabajo, vistiendo la misma ropa y viviendo en los mismos lugares. Los que tenían un fuerte fundamento o creencia espiritual tenían más probabilidades de sobrevivir en esas condiciones. Esto es un hecho. Mi labor no es decirte en qué o en quién debes creer. Mi labor es decirte que necesitas alguna creencia espiritual. Después están las destrezas, y hay muchas habilidades que voy a citar. Aquí tengo una lista de habilidades. Por ejemplo, tenemos la habilidad de un granjero, un agricultor. Necesitarán cultivar sus propios alimentos. La otra habilidad más importante es saber sobre primeros auxilios. En la actualidad estamos muy acostumbrados a llamar al 911 cuando hay algún accidente y en cuestión de minutos tener una ambulancia con paramédicos que nos atiendan. En un escenario como el que se avecina en un futuro cercano, las cosas serán muy distintas, así que necesitamos aprender al menos lo básico de primeros auxilios en caso de accidentes o tener que atender a algún ser querido, amigo o vecino que necesite nuestra ayuda, incluyendo nosotros mismos. Hay cursos realmente económicos de primeros auxilios que pueden tomar por internet. Esto mismo les permitirá saber y tener los conocimientos necesarios para saber qué tener en un kit médico. La tercera habilidad importante es aprender conocimientos de un radiooperador aficionado. He estado en muchos lugares de combate y sé lo que es no saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ser capaz de comunicarse de manera instantánea y efectiva con los amigos y familiares es primordial. Por ejemplo, aprendimos algo de esto durante el huracán Katrina y cómo el hecho de tener y saber operar y controlar una radio de comunicación bidireccional marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Era una cuestión de vida o muerte para muchas personas. Es primordial tener la habilidad de comunicarnos con los familiares y amigos, saber que están bien, dónde podrían estar localizados, pedir ayuda o ser capaz de dar ayuda. Pero tampoco podemos olvidar otras habilidades como ser un buen mochilero, saber qué cosas debo tener en mi mochila de emergencias y supervivencia, como una carpa, un sleeping, una ropa adecuada, las herramientas de higiene y caza necesarias, una brújula, un mechero, herramientas para conseguir y preparar nuestra propia comida. Necesitarás filtros de agua, algunas medicinas en caso de alguna enfermedad. Necesitas prepararte de la manera como lo haría un soldado. Es primordial que aprendas a ser tu propio médico, tu propio soldado, porque la mayoría quedará desprevenida y desprotegida. Piensen primero en ustedes y sus seres queridos. También aprendan sobre la cría de animales y agricultura en general. En tiempos de crisis y hambruna, saber cómo criar y tener pollos, cerdos, cabras, etc., podría marcar la diferencia entre estar bien alimentado y fuerte con la proteína necesaria para subsistir o estar débiles y anémicos, situación que podría llevarlos a la muerte. Se necesita carne y vegetales para estar bien alimentados. Tener algún conocimiento en herbología y en carpintería también les podría ser muy útil, en especial si deseamos ir a vivir o quién sabe, huir al campo o bosque. ¿Dónde vivir?
Muchas personas me han preguntado dónde vivir o qué zonas podrían ser seguras. Como ya hablamos antes, las zonas altas, por arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, alejadas de las zonas costeras, y las zonas muy densamente pobladas son las más recomendadas. En Estados Unidos, una de las zonas más seguras serán los montes Ozark, en los estados de Arkansas y Missouri. Es básicamente el tercio inferior de Missouri, sin contar el saliente de Bootheel, y el tercio superior de Arkansas, sin contar el noreste de Arkansas, porque es una zona plana donde se cultiva arroz. Esto no es considerado parte de los Ozark. Los Ozark tienen una altitud de 800 a 1000 pies sobre el nivel del mar. Algunas zonas son más bajas y otras más altas. Por el momento todavía cuenta con un invierno moderado. Espero que esto no cambie. Hay buena temporada de crecimiento, hay mucha agua, no hay escasez en absoluto, y la distancia entre las áreas metropolitanas más pobladas serán San Luis y Kansas City. Uno de mis amigos veteranos que vive en una casa en las montañas de Arkansas, cerca de la frontera de Missouri, me dijo: John, tenemos mucha gente de Chicago moviéndose aquí. Quizás ellos saben algo, ¿no? En uno de sus libros, el profesor James McKinney mencionó cómo sobrevivir al paso del planeta X y mencionó la necesidad futura de establecer un nuevo calendario. Él afirma que si hubiera un cambio de polos, cambiarían las estaciones, entonces habría que cambiar el calendario. De hecho, dentro de la historia registrada, el calendario ha cambiado de 360 días a 365 días. Esto ya ha sucedido en el pasado. Sin embargo, si en el peor de los casos cambiara más de 3 a 4 semanas, podrías plantar tus semillas en el momento equivocado, y si plantas tus semillas en el momento equivocado, no podrás adquirir los alimentos a tiempo, y podría convertirse en una situación que amenace la propia subsistencia. Por lo tanto, necesitas ser capaz de saber cuándo cultivar para no hacerlo en el momento equivocado y perder las semillas. El doctor Immanuel Velikovsky era médico y escribió varios libros sobre estos temas. También fue duramente criticado sin piedad por la comunidad científica. Una de las cosas que el doctor Velikovsky hizo fue conciliar calendarios. Nadie lo había hecho antes. No es fácil conciliar los calendarios de antiguas culturas. Velikovsky hizo una observación. Hay un pasaje en la Biblia en la que se habla de los israelíes que están teniendo una batalla y necesitan unas horas extra para ganar la batalla. Y adivinen qué, consiguieron unas cuantas más. Su jornada duró unas horas más. Ahora, típicamente cuando leemos la Biblia y encontramos algo que no podemos entender, solo decimos, bueno, Dios solo está tratando de mostrarnos o enseñarnos algo, y tendemos a creer que muchos eventos bíblicos realmente no sucedieron tal cual se describen en el relato. Pues bien, resulta que ahora sabemos científicamente cómo puede ocurrir este fenómeno que cita Velikovsky, y la única manera de que eso ocurra es que el planeta se vuelque en el espacio proporcionando esas 4 horas extra. Velikovsky dijo que si el sol no se puso sobre el desierto del Sinaí cuando se suponía que debía en esa fecha, y él tenía la fecha porque los israelíes tenían calendarios y lo anotaron, el sol no debió verse en China. Es decir, si tú hubieras sido Moisés y algo importante está aconteciendo, le dices a los escribas, hey, escriban esto es importante, así que tenían registros escritos y tenían un calendario. Entonces Velikovsky dijo que si eso ocurrió en el desierto del Sinaí, el sol no debió salir en China a la mañana siguiente, cuando se suponía que debía salir. Y los chinos describieron esto tal cual. Ellos tenían escribas y tenían calendarios. Y adivinen qué. Según los chinos, el sol no salió a la mañana siguiente, cuando se suponía que debía salir. Esto confirmaría el relato bíblico. Esto realmente ocurrió. Los israelíes sí tuvieron esas 4 horas extra de luz, y los chinos no tuvieron sol. Por supuesto, el sol no podía observarse porque el planeta tuvo un volteo en el espacio. Ahora, ¿qué pudo provocar este volteo de la Tierra?
Es muy probable que haya sido el acercamiento de otro planeta o cuerpo celeste, quizás el planeta X. El doctor Immanuel Velikovsky escribió una serie de libros. Uno de sus libros más importantes, sin duda, es el titulado La Tierra en conmoción. Lo que hace en esta obra es dar una observación compacta y muy condensada de lo que sucede en un cambio de polos. Las observaciones están basadas en pruebas arqueológicas que encontró recorriendo el planeta. A continuación, les leeré una parte titulada Una hipótesis de trabajo. Supongamos como hipótesis de trabajo que bajo el impacto de una fuerza o la influencia de un agente y la Tierra no se desplaza en un universo vacío, el eje de la Tierra se desplazará o inclinará en ese momento. Un terremoto haría que el globo terráqueo se cerrara. El aire y el agua seguirían moviéndose por inercia. Los huracanes barrerían la tierra y los mares se precipitarían sobre los continentes, arrastrando grava y arena y animales marinos, arrojándolos sobre la tierra. El calor se desarrollaría, las rocas se fundirían, los volcanes entrarían en erupción, la lava fluiría de las fisuras del suelo roto y cubriría vastas zonas. Las montañas surgirían de las llanuras y se desplazarían y subirían sobre los hombros de otras montañas, provocando fallas y grietas. Los lagos se inclinarían y se vaciarían, los ríos cambiarían sus cauces. Grandes extensiones de tierra con todos sus habitantes se deslizarían bajo el mar. Los bosques arderían, los huracanes y los mares salvajes los arrancarían del suelo en el que crecían y los amontonarían de ramas y raíces en enormes montones. Los mares se revolverían en los desiertos, sus aguas rodarían lejos. Y si un cambio en la velocidad de la rotación de la Tierra la deslizara hacia abajo, acompañaría el desplazamiento de los ejes. El agua confinada en los océanos ecuatoriales por la fuerza centrífuga se retiraría a los polos y las mareas altas y los huracanes se precipitarían de polo a polo, llevando ciervos y focas a los trópicos y líneas desérticas al Ártico, moviéndose desde el Ecuador hacia arriba y hacia abajo por las crestas montañosas del Himalaya y hacia abajo por las junglas africanas, y rocas desmenuzadas arrancadas de montañas astilladas se esparcirían a grandes distancias, y manadas de animales serían arrastradas desde las llanuras de Siberia. El desplazamiento del eje cambiaría también el clima de cada lugar, dejando corales en Terranova y elefantes en Alaska, higueras en el norte de Groenlandia y frondosos bosques en la Antártida. En caso de un desplazamiento rápido del eje, muchas especies y géneros de animales terrestres y marinos serían destruidos y las civilizaciones, si las hubiera, quedarían reducidas a ruinas. Definitivamente es imposible pronosticar qué es lo que exactamente nos espera en un futuro, pero puedo decirles que el gobierno federal ha estado gastando cientos de millones de dólares de sus impuestos en prepararse para una gran catástrofe desde al menos el año 1979. Los principales gobiernos lo saben y están haciendo preparativos igualmente. China y Rusia lo saben y están tomando las precauciones que consideran importantes y necesarias. Hay mucha gente y muchas entidades que saben de esto. He respondido a todas las preguntas de las que soy consciente. Mi pasión es ayudar a la gente a estar a salvo. He visto las consecuencias de no estar preparado. He visto la muerte violenta de primera mano. He olido las bombas. He visto los cuerpos sangrando. He oído los gritos de la gente padeciendo en agonía. Y son situaciones y experiencias que no le desearía a nadie. Mi pasión es ver a la gente a salvo. Y haré todo lo que pueda para ayudar a la gente a estar segura y preparada. Esa es mi pasión. Por eso estoy aquí haciendo esto. Y con eso pediré que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.